Muy buenos días, bienvenidos a este devocional diario. Hoy compartimos la razón del regreso a la casa del Padre que está allí en la profecía de Zacarías. Quienes creen que esto de formar parte del mover de las raíces hebreas pues es solo un nuevo movimiento, una moda pasajera, realmente están ignorando, ¿no?, que en todo el Tanaj ya estaba anunciado nuestro regreso a las raíces hebreas de la fe. Veamos esta profecía de Zacarías en el capítulo 10, la cual es una de entre cientos de profecías que fueron dadas por los profetas de lo que conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj. Ellos anunciaron reiteradamente lo que sucedería en los tiempos finales que ya estamos viviendo sin duda. Leamos pues Zacarías capítulo 10, versículos 1 al 12, que nos dice así: Pedid a Yud-Hei Vab-Hei, el Eterno, lluvia en la estación tardía, ya que el Eterno hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En este primer versículo se nos anuncia que la lluvia, la bendición del Padre Celestial, vendría en la estación tardía, en la que ya estamos, en este final de los tiempos. Pero hay una orden de orar al Padre y pedirle que nos envíe esa lluvia de bendición a nuestras vidas, a nuestro hogar, a todos aquellos que creemos en Yeshua como nuestro verdadero Mashiach. Versículo 2 nos dice: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. La casa de Israel escuchó sin duda la voz de falsos profetas y adivinos en el pasado, y fue por eso que tuvo que ser esparcida entre las naciones, y no ha tenido desde entonces aquella dirección divina que el Padre le quería dar, pues se ha ido detrás de falsos dioses, se ha descarriado y no ha sido buscada además por los pastores, nos dice el profeta. El versículo 3 dice: contra los pastores se ha encendido pues mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Yud-Hei Vab-Hei de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Así que el Eterno mismo nos dice aquí que castigará a los líderes rebeldes que extravían al pueblo, y él mismo promete liderar las batallas del pueblo de Israel y de la casa de Judá en estos tiempos. Versículo 4 dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Así que ¿cuántas veces repite verdad de él? Hasta 4 veces, porque él mismo está declarando que es el que va a visitar a su pueblo, el que va a velar por Israel, por la casa de Judá, porque es allí, en la casa de Judá, de donde iba a salir la piedra angular. Pero ¿quién es esa piedra angular? Bueno, hace 2000 años que se cumplió esa profecía, aunque la casa de Judá pues no lo reconoce, ¿verdad? La piedra angular es sin duda Yeshua mismo. Y podemos hacer una prueba para confirmar que Yeshua es la piedra angular. ¿Sabes? Quítalo del Tanaj, quítalo de las Escrituras y verás que ningún versículo, ningún capítulo tendrá ningún sentido si quitamos a Yeshua de las Escrituras. Por ejemplo, tratar de ver Isaías 53, ese famoso capítulo, sin Yeshua. Bueno, si tú encuentras una respuesta que cumpla todos los requisitos, pues ya me dirás, porque está diciendo muy claro en ese capítulo que el siervo sufriente de Isaías 53 jamás ha cometido pecado. Por lo tanto, vemos claro que no puede ser ni Israel ni la casa de Judá, como muchos rabinos sobre todo interpretan, ¿verdad? Los rabinos siguen llevando a la confusión, de hecho, al pueblo judío sobre este capítulo al negar el querer ver ahí a Yeshua cumpliendo una profecía, pero llegará el día que ellos también verán y entenderán, y ese día se está acercando. Si alguien dijera que Judá o Israel no ha pecado, entonces es que las Escrituras son mentira, pero sabemos que no es así, ¿verdad? La Biblia afirma claramente que todos los hombres han pecado, tú y yo también. Así que podemos ver, podemos entender que la única piedra que sostiene las Escrituras es Yeshua mismo.
Sin él nada tiene sentido en la Biblia. Yeshua es el centro de la Biblia, completamente, desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Veamos el versículo 5 de Zacarías 10, que dice: «Y serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Yahweh estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados». Estos judíos creyentes en Yeshua en su época, aquellos primeros creyentes en Yeshua, fueron realmente valientes, héroes que llegaron a dar sus vidas para anunciar el cumplimiento profético que se dio hace 2000 años. Y el mundo entero realmente se enteró de ese milagro por la valentía de los primeros creyentes. Recordemos también, por ejemplo, a los judíos macabeos, ¿no?, que ellos pelearon por restaurar el culto del templo y por alinear toda la situación con las Escrituras para que finalmente el Mesías Yeshua pudiera venir, nacer y traer la salvación a este mundo. Podemos recordar a esos primeros creyentes, como decía hace un momento en Yeshua, que aún estaban dispuestos a morir como mártires por defender la fe del Mesías. Vamos al versículo 6. Dice: «Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José o Efraín, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Yud-Hei Bab-Hei, soy Yahweh tu Dios, y los oiré». Así que jamás el Eterno ha desechado a Judá, a la casa de Judá, por amor a David, como lo prometió a través del profeta Oseas. Así que el Señor fortaleció a la casa de Judá para sobrevivir a tanta persecución hasta hoy en día, ¿no? A pesar de tanta persecución a lo largo de la historia por los últimos 3000 años, la casa de Judá ha llegado hasta este tiempo para cumplir con los propósitos que tiene el Padre sobre la casa de Judá. Y también está la casa de José o Efraín. Y es que el Señor siempre los miró con misericordia, a pesar de sus pecados por los cuales fueron dispersados entre las naciones. Y a pesar de ser esparcidos por todas las naciones de la tierra, había en el corazón del Padre un plan divino de restauración en estos últimos tiempos, que sin duda ya se está llevando a cabo. Oseas 1:10 dice: «Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar». Y en el lugar en donde les fue dicho: «Vosotros no sois pueblo mío», les será dicho: «Sois hijos del Dios viviente». Vamos al versículo 7 del capítulo 10 del profeta Zacarías, que dice así: «Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Eterno». La promesa ya se está cumpliendo sin duda, y muchos son los que están volviendo su corazón al llamado del Padre en este tiempo. Versículo 8. «Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes». Y es que hay muchos por todo el mundo, la mayoría que están viviendo aún en el cristianismo, que están escuchando ese silbido, el cual está haciendo resonar el Padre por las 4 esquinas de la tierra, y muchos están volviendo en obediencia a la casa del Padre para guardar todos sus mandamientos, incluyendo Shabbat o las fiestas del Señor. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy?, puedes preguntarte. ¿No es el gozo inmenso de volver a la casa del Padre, aquellos que ya lo hemos experimentado? Así es, no hay mayor gozo que vivir en la voluntad del Eterno guardando sus mandamientos. Nosotros hemos escuchado el silbido, pero ¿y tú, querido oyente? Si lo escuchaste, formas parte de los que nos gozamos en volver en obediencia a su Torá, y cada día crece y crece y crece el número de efraínitas, de creyentes entre las naciones que están escuchando el silbido, que están escuchando el llamado del Padre. Recuerda siempre la promesa, porque está escrito que seremos como la arena del mar. Seremos incontables, como aquella promesa que el Señor le dio a Abraham cuando le dijo que saliera a contar las estrellas, o cuando le dijo también que seremos como la arena del mar, como digo. Así que esa es la promesa para este tiempo final.
Vamos con el versículo 9, que dice: bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Así que de las 4 esquinas de la tierra, de lo más lejos, hay ovejas perdidas y extraviadas de Israel que están escuchando la voz del buen pastor para volver de nuevo al redil. Versículo 10 dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. De todas las partes del mundo, la promesa es que Efraín, o la casa de Israel, está despertando, está regresando. Nosotros nos acordamos de nuestro Abba, de quien ni el verdadero nombre sabíamos antes, pero hoy buscamos su rostro en obediencia porque nos ha sido revelado el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 11 nos dice: y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Bien, ¿y qué vendrá a continuación entonces, después de tanta promesa de restauración, de volver al llamado original? Pues viene la tribulación, el juicio a las naciones por sus pecados, por sus rebeliones, pero en medio de todo ello hay una promesa. Debemos entender quién nos guardará. Sin duda alguna es Yahweh Tsebaot, el Señor de los ejércitos, quien peleará por nosotros la batalla final, quien derrotará finalmente a todos los enemigos de Israel. Y vamos al último versículo de este capítulo 10 de Zacarías, que dice: y yo los fortaleceré en Yud-Hei Bab-Hei, y caminarán en su nombre, dice el Señor. Así que, amigo, amiga, si escuchas quizá por primera vez este mensaje hoy, tengo que decirte: ¿qué esperas para salir completamente de tanto error doctrinal y teológico, para venir de regreso al Padre, para venir a la obediencia a su Torá? ¿Vas a seguir quizá obedeciendo pensamientos, mandamientos y doctrinas de hombres? Bueno, no tienes que actuar de esa manera. Debes desechar la voluntad de los hombres y obedecer y correr hacia la voluntad de tu Padre Celestial. Así que debemos pensar y ser valientes y dar ese paso necesario para poder entregar por completo nuestros corazones a nuestro Padre Celestial. Y no debemos temer a los hombres, pues quizá nos puedan estar rechazando, nos pueden estar criticando por creer simplemente aquello que dice la Biblia. Nos pueden criticar por no seguir las enseñanzas doctrinales de tantas denominaciones cristianas, pero está escrito que aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor, nuestro amado Abba, nos recogerá. Así que vuelvo a decirte, amigo, amiga, piensa y actúa con valentía, obedeciendo el llamado del Padre para este tiempo final. El Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, reunirá de nuevo a todo Israel pronto, a la casa de Judá también. A la casa de Israel los reunirá y pronto serán finalmente un solo rebaño. Todos reunidos con un solo pastor, y ese pastor es Yeshua, no es un hombre, es el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Shalom, shalom, bendiciones y hasta pronto.